Muy bien, hoy nos encontramos con Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Este versículo nos enseña muchas cosas y en la cual nosotros podemos encontrar también bastante material de estudio. Lo primero que queremos resaltar acá, amados hermanos, y lo primero que quiero decir antes que cualquier otra cosa es que disculpen por haberme tomado tanto tiempo para poder seguir este estudio. Realmente las muchas ocupaciones y también el tiempo que estamos viviendo han hecho un poco difícil el poder seguir continuamente con este estudio, pero esperamos en Dios poder concluir, ¿verdad? El estudio de las cartas pastorales. Muy bien, en esta ocasión nos encontramos con Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y la palabra del Señor dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muy bien, lo primero que tenemos que notar y también que tenemos que explicar acerca de este pasaje es que el apóstol Pablo está haciendo referencia a un cántico que se cantaba en la iglesia primitiva. Sería bastante especial poder haber escuchado uno de los cánticos de la iglesia primitiva. ¿Se imagina usted el tipo de cánticos que ellos tenían? El tipo de lírica, el tipo de letra que ellos tenían, conociendo la verdad que conocían en ese entonces. Y también tenemos que darnos cuenta de que el Señor Jesús, cuando fue entregado, la noche que fue entregado, y después de haber comido la Pascua, cantó con sus discípulos. Es decir, el cántico también estaba impregnado en ellos. La iglesia primitiva, así como nosotros, era una iglesia que adoraba y alababa al Señor, porque la alabanza está desde tiempos antiguos dentro del pueblo del Señor. Si nosotros nos damos cuenta y lo vemos como es, el libro de Salmos es el himnario que está en la Biblia. Así que, amados hermanos, el cántico estaba también en la iglesia primitiva y ahora vemos acá uno de los fragmentos, juntamente con Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, nos damos cuenta de que era otro cántico también, fragmentos de cánticos que el apóstol citaba mientras escribía las cartas que él escribía. Aunque este pasaje originalmente en el verso 16, donde dice Dios fue manifestado en carne, en el original no aparece la palabra Dios, sino solamente dice Él fue manifestado en carne. Muchos han tomado este verso en el original para tergiversar la doctrina bíblica, pero si nosotros unimos el verso 16 con el contexto, es decir, el verso 14 y el verso 15, nos daremos cuenta de quién está hablando el apóstol Pablo y a quién se está refiriendo acerca de su manifestación en la carne. Sería bastante ilógico nosotros tomar un verso aislado para sacar una falsa doctrina. Todos los versos tienen que ir acompañados y también respaldados por toda la Escritura. Y aquí nos encontramos, aunque dijera Dios fue manifestado en carne o Él fue manifestado en carne, simplemente nos damos cuenta que se está refiriendo a Dios. Y nos encontramos la primera frase. Vamos a ir frase por frase tratando de ver qué podemos extraer y qué estudio podemos sacar de cada una de estas frases. La primera frase, Dios fue manifestado en carne. Esta es la declaración de una de las doctrinas cardinales del Evangelio, la encarnación de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios, al haberse hecho hombre, estaba marcando la diferencia en cuanto a la salvación de las almas. Él no podía mandar a otro ser, no podía crear a un ser especial para venir a morir por cada uno de nosotros. Él tenía que pagar por cada uno de nosotros, el postrer Adán, para que así nosotros también llegáramos a tener un agradecimiento profundo hacia Él y también reconocerlo a Él como el autor de nuestra salvación. Tendríamos que darle la gloria a otro ser creado, a otra persona, a otro personaje que haya venido. Pero aquí nos damos cuenta no solamente de que era necesario que Él viniera, sino de que aunque era necesario, Él, a través de venir a tomar forma humana, mostraba de que todo Él y toda su bondad se manifestaban también en su encarnación. Él se dio a sí mismo por los pecados de la humanidad, por el rescate de todos nosotros. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Además de eso, la encarnación es un misterio. No vamos a entender a profundidad el misterio de la encarnación de Cristo, porque junto con la encarnación de Cristo también vienen diferentes cosas como la humillación que Él tomó. Es decir,
Si nosotros nos damos cuenta de esto y lo vemos a la luz de la palabra del Señor, Dios haciéndose hombre, esto es algo que ni siquiera el pueblo de Israel puede concebir hasta el día de hoy. Yo he visto y he escuchado diferentes conversaciones con personas judías y sobre todo judíos ortodoxos. Ellos no creen en lo que nosotros creemos por la simple razón de que ellos no conciben al Dios de Isaías revelado en aquel trono alto y sublime, y que sus faldas llenaban el templo, y aquel Dios que hablaba con Moisés con una voz tronante, con diferentes revelaciones allá en aquel monte. Ellos no conciben de que ese Dios infinito se haya hecho finito, de que ese Dios tan grande se haya hecho hombre. Pero aquí nosotros nos encontramos con este misterio revelado para la iglesia, y gracias a Dios de que Dios en su misericordia y en su gracia, por el poder de su Espíritu, nos ha dado a entender la magnitud de esta revelación y de este misterio que para muchos es escondido, para nosotros es revelado. Gracias a Dios por su don inefable, hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios porque nosotros reconocemos que Jesús no es un hombre simplemente, no fue un obrador de milagros simplemente, sino que Jesús es Dios. Y cuando Él andaba caminando en la tierra, era Dios hecho hombre. Y esa concepción, ese concepto de Dios hecho hombre, es tan difícil para la gente de asimilarlo y es muy comprensible. Entendemos lo difícil que es, aún para nosotros a veces, poder asimilar de que Dios se haya hecho hombre debido a que se enfrascó en un mundo lleno de limitantes, un mundo que tiene tantos obstáculos, pero aún así Él pagó por nuestros pecados y vivió de una manera tan ejemplar que ahora nosotros le damos la gloria a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Tenemos que entender de que la encarnación de Cristo también era básicamente esa recuperación que Cristo hizo, el postrer Adán, como le llama la palabra del Señor, como lo llama el apóstol Pablo, ese postrer Adán que vino a rescatar, a recuperar lo que el primer Adán había perdido. El primer Adán perdió en un huerto delante de la serpiente, desobedeciéndole a Dios y comiendo del fruto prohibido. Pero ahora vemos al postrer Adán recuperando lo que el primer Adán había perdido en una cruz y derrotando a las tinieblas con su muerte y su resurrección. Es decir, el Señor se vistió de humanidad para pelear en el mismo cuadrilátero y al mismo nivel que el primer Adán había perdido. Claro, si el Señor peleara y se enfrentara contra el enemigo, que aún eso, pensarlo, es una ofensa porque el diablo no tendría ni siquiera una oportunidad contra el Señor. Si nosotros vemos las batallas que habrán y las batallas que hubieron, nos damos cuenta de que quien luchaba contra el diablo siempre ha sido Miguel y sus ángeles. Lo vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis y también en la carta de Judas podemos ver cómo Miguel se enfrenta completamente y siempre en las diferentes revelaciones bíblicas contra el diablo y sus ángeles. Nunca vemos directamente a Dios peleando con el diablo porque eso es también casi como inconcebible, casi como una ofensa a Dios, porque su poder es ilimitado. Entonces, ¿qué sucede? Viene el hombre, pierde en el cuadrilátero de la tierra, en aquel jardín, contra la serpiente, contra el diablo, no tenía ninguna oportunidad. Ahora viene el Señor para recuperar lo que Adán había perdido, se viste del mismo ropaje con el cual había perdido el primer Adán, y se sube en el mismo cuadrilátero donde había perdido el primer Adán y le gana a ese gran contrincante que tenía al mundo subyugado, sujeto a la muerte y a la esclavitud al pecado, y lo derrota en su propio cuadrilátero que él se había tomado, que era la humanidad y la tierra, y ahí mismo también le despoja de toda su autoridad y de todas sus armas. Le quita todo al diablo y se lo devuelve por el poder del evangelio a la iglesia. Esto de la encarnación de Cristo encierra mucho misterio, encierra muchos temas que nosotros podríamos tocar y en los cuales podríamos abundar y ahondar para poder entenderlo completamente. Pero vamos a tocarlo aquí rápidamente para simplemente hablar acerca de la expresión esta: Dios fue manifestado en carne.
Esa es una de las doctrinas principales del Evangelio. Nosotros tenemos que entender como cristianos de que la encarnación de Cristo para nosotros marca una diferencia en lo que es el Evangelio que nosotros predicamos. Dios se hizo hombre por amor a la humanidad. Jesucristo, como muchas religiones falsas lo dicen, que fue creado cuando fue concebido en el vientre de María, eso es una mentira satánica. Dios se hizo hombre. Por eso la palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, verso 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, cuando nosotros vemos de que Juan presenta a este Mesías, a este Cristo, a Jesús de Nazaret, no como cualquier hombre, sino como el Dios que habitó la eternidad y que hizo un paréntesis en la eternidad para hacerse hombre, murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo, a llenar, dice la palabra del Señor en Hebreos, el cielo con su gloria. Vamos a la segunda expresión. Justificado en el Espíritu. Y creo que esta es una de las expresiones que ha causado bastantes interpretaciones, porque cuando estaba estudiando acerca de lo que significaba esta expresión, justificado en el Espíritu, me di cuenta de que habían varias interpretaciones, hay diferentes interpretaciones, porque nadie sabe a ciencia cierta la profundidad de lo que este canto antiguo o la expresión del apóstol quería decir en ese momento al hablarle a Timoteo. Pero vamos a sacar algunas interpretaciones que las hallamos un poco más acertadas y acercadas a lo correcto, a lo que el apóstol quería expresar y a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de 3 expresiones, de 3 posibles significados que esta expresión tiene. La primera es que fue guardado del pecado por el poder del Espíritu Santo. Esa es una de las interpretaciones que se le da a esta expresión de este pasaje en particular. Muchos dicen el Espíritu Santo lo guardó hasta cumplir su propósito en la tierra, que era morir por los pecados de la humanidad. Pero si nosotros nos damos cuenta, aunque Él fue tentado en todo, dice la palabra del Señor, pero sin pecado, tenemos también que considerar la naturaleza de Cristo, que no tenía la naturaleza de ninguno de nosotros como pecador, sino que había en Él aquella naturaleza divina de santidad y de pureza. Es decir, aunque podemos considerar esta como una de las interpretaciones, es una interpretación que sí tiene mucho que ver con la expresión que el apóstol Pablo está diciendo, pero no consideramos que sea la más acertada. La número 2, o la segunda expresión, la segunda interpretación a esta expresión, es que las obras efectuadas por Cristo fueron por el poder del Espíritu Santo, y esta fue la credencial para decir que era el Cristo. Aquí como que estamos tocando un terreno más acertado a lo que es justificado en el Espíritu. Y esta interpretación dice que todas las obras de Cristo que fueron hechas en el poder del Espíritu Santo, y eso es algo que así es, fueron hechas en el poder del Espíritu Santo, fueron su credencial para dar testimonio que Él era hijo de Dios. Algunas personas, cuando vieron a Cristo, lo consideraron y dijeron, ¿será que cuando venga el Mesías, si este no fuera el Mesías, será que cuando venga el Mesías hará más obras de las que éste hizo? Es decir, las obras que Él hacía daban testimonio de que era muy difícil que alguien le superara a Él en las obras que Él hacía, en las palabras que Él hablaba, llenas de autoridad y de poder. El Espíritu Santo que estaba sobre Él, la unción que había sobre Él, era tan poderosa, tan grande, que eso daba testimonio de que Él era el Mesías enviado. Ahora, la tercera interpretación con respecto a esta frase, justificado en el Espíritu, es que puede significar que se haga referencia a la resurrección de Cristo, como lo dice Romanos capítulo 1, verso 4, que dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El punto central de esta frase es que el Espíritu Santo comprobó que Jesús era quien dijo ser. El Espíritu Santo simplemente dio testimonio de que Jesús era el Cristo, tanto por sus obras como también por el poder de la resurrección, justificado en el Espíritu.
Esta puede ser la interpretación un poco más acertada de lo que Pablo está hablando y de lo que también esta expresión de este himno antiguo de la iglesia primitiva nos quiere decir a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo dio testimonio en todas sus obras y en el mover, en el trabajo que había, porque tenemos que entender de que el Señor Jesucristo abrió una puerta hacia un mundo que Israel y el pueblo de Israel no conocían ni habían conocido anteriormente. Ellos tenían siempre la idea de un Dios distante, de un Dios que estaba lejos de ellos, de un Dios que no se podía acercar tanto, de un Dios que estaba ahí en el monte o estaba en el templo o se manifestaba en ciertas personas, pero ahora vemos a Cristo actuando constantemente, no era que un momento, no, el Espíritu de Dios estaba sobre él día y noche y constantemente él hacía milagros maravillosos que hasta el día de hoy algunos de ellos no han podido ser replicados, no se han podido duplicar. No he visto otros milagros como los que el Señor Jesucristo hizo, pero que Dios los puede hacer, claro que sí. Pero lo que queremos hablar es de que esas obras, esa manifestación divina que se dio en la vida del Señor, fueron tal vez para comprobar de que Él era el Cristo, no solamente para traer una sanidad, un alivio a la carga pesada del pecado y de la destrucción que el diablo había hecho en el ser humano, sino para demostrarle a todos aquellos que lo vieran, que lo oyeran, que le vieran hacer milagros de que Él era el Mesías enviado. Ahora vamos a la otra frase, visto de los ángeles. También aquí hay diferentes explicaciones en cuanto a este versículo o esta frase que estamos nosotros viendo en este momento, visto de los ángeles. Tenemos aquí dos interpretaciones. Número uno, que los ángeles contemplaban toda la obra de Cristo en la tierra. Los ángeles fueron testigos de cosas que ellos nunca se imaginaron ver, como por ejemplo a su Señor, a Dios, llorando en el huerto de Getsemaní, en agonía, pidiendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y no la beba, a tanta magnitud y una agonía de tal grado que un ángel tuvo que llegar en ese momento para confortar a aquel hombre, aquel Mesías, que ellos lo habían visto en su esplendor y su gloria, aquel que los había creado. ¿Qué cosa más maravillosa, qué misterio más grande encierra todo lo que es la persona de Cristo. Tanto así que los ángeles fueron testigos de todo el ministerio físico, terrenal de Cristo aquí en la tierra. Y eso es algo que también nosotros tenemos que considerar. Esta puede ser una de las interpretaciones de esta frase, visto de los ángeles. La otra explicación que puede ver es que Dios mostró a través de Jesucristo su sabiduría, aún a las huestes angelicales. ¿Cómo podemos comprobar eso? Leyendo en Efesios capítulo 3, versículo 10, que dice de la siguiente manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se fija cómo a través de la iglesia y del poder del Espíritu Santo que iba a venir por la ascensión de Cristo, que fue básicamente un movimiento tanto de Cristo a entrar a la gloria para sentarse a la diestra de Dios, como también ahora empezar una nueva etapa, una nueva dispensación, un nuevo mover con la iglesia acá en la tierra, que a través de todo lo que se iba a dar en la sabiduría de Dios y en el poder del Espíritu Santo, aún los ángeles estaban sin saber lo que iba a acontecer. Es decir, todo lo que la iglesia está atravesando y todas las victorias que Dios le ha dado a través de los siglos, a través de la historia, a la iglesia, desde la cruz y la tumba vacía hasta nuestros días, son cosas que aún los ángeles están contemplando como espectadores, porque ellos no sabían lo que iba a pasar. Es más, hay cosas que los ángeles no sabían, hay cosas que los ángeles no saben, que solo están en la mente de Dios, que nadie las sabe. Una de ellas fue la encarnación de Cristo, que le aseguro, aún con la palabra, de que ninguno de los ángeles se imaginó que el Señor, que el Mesías, que su Creador iba a descender a la tierra para tomar forma humana. En segundo lugar,
el Señor Jesucristo lo dijo, que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Es decir, hay cosas escondidas aún para los ángeles. En todo esto que es oculto y que se va desvelando delante de nosotros, también hay ciertas cosas que se van desvelando aún para los ángeles, que están como espectadores de todo esto. Le voy a poner un ejemplo. Como cuando el enemigo y sus huestes traman la destrucción de la iglesia y de cada uno de nosotros. Ellos no lo saben, pero mientras ellos fraguan y maquinan nuestra derrota, Dios también planea nuestra victoria. El diablo planea muy bien sus ataques, de tal manera que en su matemática y en su ecuación no hay salida. La destrucción es inminente, pero Dios, que puede dar victoria de la nada, saca una victoria y revierte los planes del enemigo para darnos victoria a cada uno de nosotros. Es algo maravilloso el poder del evangelio. Es algo maravilloso cómo Dios lleva a la iglesia en todo este mover, visto de los ángeles. Aún todo esto, el ministerio terrenal de 3 años y medio en la tierra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, los ángeles lo tuvieron que contemplar y admirar. Ellos vieron cuando se manifestó el Señor, ellos vieron su nacimiento, ellos vieron sus milagros, ellos estuvieron ahí cuando fue crucificado, ellos estuvieron ahí cuando la tumba se abrió y salió victorioso el Señor. Ellos estuvieron en su contemplación. Entonces podemos decir de que la explicación más acertada en cuanto a esta expresión visto de los ángeles es de que todo el misterio y el ministerio del Señor Jesucristo, su encarnación, estuvo delante de los ángeles también. Ellos estuvieron contemplando, ellos estuvieron viendo, y ahora también son espectadores de la gloria que Dios le ha dado a la iglesia por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender de que todo esto de ser la iglesia del Señor y tener al Espíritu Santo con nosotros no es poca cosa, sino que Dios ha hecho cosas grandes a través de la sangre de Cristo y a través de la victoria en la cruz del Calvario. Ahora vamos a la otra expresión: predicado a los gentiles. Esta expresión sí que no tiene mucho misterio encerrado, sino que es algo claro o algo bastante preciso, y es que es una verdad milagrosa expresada en una simple oración. Que los gentiles también iban a creer en Cristo Jesús. Que esta salvación iba a llegar aún más allá de lo que los judíos pensaban, porque los judíos eran tan exclusivistas, y lo son hasta el día de hoy, de que ellos pensaban de que cuando el Mesías llegara, aún cuando llegara el Mesías, solo ellos iban a ser los participantes de la salvación e iban a seguir viendo por encima del hombro a los gentiles y los iban a mirar de menos. Ellos siempre seguían pensando de que el Mesías era solo de ellos, pero aparece uno que era amigo de pecadores, uno que comía con publicanos, alguien que se acercó y tocó gente que nadie tocaría, como ponerle la mano en la cabeza a un leproso. Llega alguien que nos mostró un camino diferente, alguien que todo mundo quería conocer. Que en una ocasión llegan algunos griegos buscando al Señor Jesucristo, queriendo conocerle. Y ahí el Señor lanza aquella expresión: el grano tiene que caer a tierra y morir para traer a todos a sí mismo. Él sabía todo lo que iba a venir en cuanto a su sangre derramada, después de que Él resucitara, toda la gente que iba a traer. Tanto así que usted y yo estamos escuchando este audio, oyendo esta enseñanza, porque nosotros también un día creímos en el Salvador, en el Señor Jesucristo, y de eso hay que darle gloria a Dios, porque eso no es de todas las personas. Y este milagro tan especial de creer en el Señor Jesucristo no se da en todas las personas, pero sí ha llegado a todas las naciones. Y si usted es contado como uno de aquellos que creen en el Señor Jesucristo como Salvador, como único camino al Padre y como única puerta a la vida eterna, usted es bienaventurado. Así como el Señor le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nos encontramos acá con una dicha de creer en el Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a la última expresión: recibido arriba en gloria. Otro término, otra frase que no tiene mucha explicación ni mucho que vamos a darle vuelta o sacar diferentes explicaciones, no, sino Jesucristo al morir ascendió al cielo y fue recibido en gloria. Terminó donde comenzó todo, en su trono.
Cuando el Señor Jesucristo hizo la oración en el Evangelio de Juan, capítulo 17, nos damos cuenta que Él le dijo: Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera. Y nos damos cuenta de que el Señor Jesús, después de haber muerto, resucitó glorioso y victorioso al tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que esta expresión y este antiguo canto tratan de expresarnos a cada uno de nosotros en esta porción que hemos leído en este día. Que espero en el nombre del Señor de que haya alguna cosa nueva que usted ha aprendido hoy a través de esto. Es bastante lindo poder indagar y meternos en este tipo de versículos para poder aprender de la palabra del Señor. En los versículos anteriores, si usted se va a los estudios anteriores de Timoteo en el canal o donde esté escuchando este audio, se dará cuenta de que el versículo 14 y el versículo 15 nos dan unas expresiones y nos lanzan bastante cosas muy especiales en cuanto a la iglesia. La expresión de lo que la iglesia es delante del Señor. Y ahora vemos cómo el misterio de la encarnación de Cristo y la revelación de Dios a nuestra vida también encierra tantas cosas de las cuales nosotros podemos aprender. Y uno de los fines más nobles y especiales que cada uno de nosotros puede tener es escudriñar y meditar y estudiar cada una de estas revelaciones y estos misterios que están en la palabra del Señor. Espero que el día de ahora usted se haya gozado escuchando este estudio, este corto estudio que ha sido básicamente un solo versículo el que hemos tomado, y después continuaremos con los demás versículos. Así es que espero en el nombre del Señor de que este día sea de bendición, o esta noche o esta tarde que usted está oyendo este audio haya sido de bendición para su vida. Dios me le bendiga, y si usted quiere escuchar los estudios anteriores de todo el capítulo 1, el capítulo 2 y ahora que vamos por el capítulo 3, y si usted quiere escuchar el resto de estas enseñanzas, váyase ahí al canal donde está este audio o este estudio y usted va a encontrar todos los demás estudios. Dios me lo bendiga, amados hermanos, y adelante con Cristo Jesús.